Chicos, ¿cómo están? Muy buenos días con todos. A nombre de Apple y Isaac Newton Capacitaciones, reciban una bienvenida a una nueva clase que hoy les presentaremos de dominio científico, ¿no? Vamos a comenzar. Ustedes recuerdan cuáles son los lineamientos y metodologías que deben seguir, obviamente, para el desarrollo de la clase. Si ustedes necesitan tomar fotos o capturas de pantalla, pues pueden hacerlo sin ningún inconveniente para que tengan, obviamente, los respaldos de la clase. Y de igual manera, chicos, si es que alguno de ustedes tiene dudas o preguntas, pues pueden hacerlo mediante los diferentes medios que se manejan, ¿no? Vamos a comenzar entonces, chicos, con el en vivo del día de hoy. Una nueva clase de dominio científico. Dentro de esta clase vamos a seguir continuando explicando con las temáticas y ejercicios relacionados, obviamente, con toda esta temática que contiene el examen. Es por eso que es muy importante que ustedes vayan prestando atención a todas las explicaciones. Vamos a tomar en cuenta ahorita ejercicios de química y también de biología, porque hay que tener en cuenta que también se analiza mucho la parte biológica y anatómica de lo que es prácticamente la estructura del examen, ¿no? Entonces, chicos, vamos a comenzar. Sean todos ustedes bienvenidos. Primera pregunta que ustedes observan en la pantalla, chicos. Es un texto un poco extenso el que tenemos que leer, ¿verdad? Pero aquí quiero que solo comprendan y vean una cosita. De todo el texto, analicen esta pequeña partecita que ustedes tienen aquí abajo. Calor específico. Cuando ustedes vean que ya tienen calores específicos, ¿sí? Dentro del texto, esa es una típica pregunta de termodinámica o también conocida como calorimetría, ¿no? Porque ya intervienen temperaturas, calores específicos de diferentes elementos o compuestos. ¿Ven que existe este tipo de datos dentro de la estructura de la pregunta? Esto es termodinámica, ¿no? Dentro de las leyes de la termodinámica, vamos a aplicar una formulita, que es lo que yo necesito que ustedes se sepan y se aprendan, más que todo, ¿sí? La fórmula es la siguiente. Calor va a ser igual a la masa, ¿sí? Ojo, por el calor específico, por la variación de temperatura, que en este caso es la temperatura final menos la temperatura inicial, ¿sí? Esta fórmula, chicos, yo necesito que ustedes se metan en su cabecita, se aprendan, ¿sí? Cópienle a un ladito, cópienle en el cuaderno, en la hojita que ustedes tengan a un ladito para que tengan presente cómo se trabaja con las fórmulas de termodinámica, ¿sí? Calor es igual a la masa por el calor específico por la variación de temperatura. Temperatura final menos la temperatura inicial, ¿sí? Con esta fórmula vamos a desarrollar el ejercicio que ustedes tienen en pantalla. Ahora, el texto del ejercicio nos habla de dos sistemas. Hay que identificar los dos sistemas que van a intervenir dentro de este ejercicio. Por ejemplo, en el primer punto, el texto nos menciona que va a existir una leche chocolatada. ¿Sí? Miren, leche chocolatada líquida. Y también tenemos por otro lado, ojo, agua caliente. ¿Sí? Son los dos sistemas que van a intervenir dentro del ejercicio de termodinámica. Voy a sacar los datos que yo tengo de estos dos sistemas, ¿sí? Por un lado, chicos, tienen la leche chocolatada. ¿Qué masa de leche chocolatada tienen aquí? Claramente el texto me menciona que son 50 gramos. Perdón, 400 gramos, ¿sí? Acá tengo la leche. Lo coloco entonces, ¿sí? ¿Qué temperatura inicial tiene la leche? Es mi pregunta. Miren ustedes aquí. La incógnita del ejercicio me dice, determine la temperatura en grados centígrados a la que debe estar la leche chocolatada. Eso significa que es mi temperatura inicial. Esa sería mi incógnita, ¿sí? Además de eso, chicos, tenemos la masa del agua, que claramente nos dicen que es 50 gramos, ¿sí? Lo voy a poner por este ladito. 50 gramos de agua caliente. Y la temperatura inicial del agua caliente, como ustedes pueden observar, si me dan, es 80 grados centígrados. Entonces, coloco 80 grados centígrados.
Son los dos sistemas que se van a mezclar en este punto dentro del ejercicio de termodinámica. La leche, por un lado, y el agua, ¿sí? Ahora, hay algo muy importante aquí, ¿sí? Y muy importante de tomarlo en cuenta. Como yo voy a mezclar estos dos sistemas, la leche chocolatada y el agua, va a llegar a un punto en que ambas temperaturas se igualan, ¿sí? ¿Y a qué temperatura se iguala el sistema? ¿A qué temperatura la leche y el agua llegan a un mismo punto? El texto nos menciona que esa temperatura es 60 grados centígrados, ¿sí? Entonces, nosotros observamos que a 60 grados centígrados los dos sistemas llegan al equilibrio térmico, como se conoce este punto, ¿sí? ¿Por qué? Porque si tú mezclas los dos sistemas, obviamente va a haber un punto en que se igualan las temperaturas. Y es lo mismo, por ejemplo, chicos, que cuando ustedes utilizan, qué sé yo, con una lesión que ustedes tengan, ¿sí? Un golpe se coloca en hielo, ¿no es cierto? Cuando se coloca en hielo, obviamente, tu calor le está transfiriendo temperatura al hielo. Por eso el hielo empieza a derretirse y llega a un punto en que los dos sistemas, tanto tu cuerpo como el hielo, llegan a la misma temperatura. Lo mismo ocurre aquí. La leche y el agua, obviamente, al mezclarse y tener diferentes temperaturas, va a llegar a un punto del equilibrio térmico donde las temperaturas van a igualarse, ¿sí? Tanto de la leche como del agua. Entonces, si yo mezclo los dos sistemas, prácticamente la temperatura final a la que yo voy a llegar es 60 grados centígrados, ¿sí? Ahora, analicemos un aspecto muy importante en este punto. ¿Cuál de los dos sistemas, chicos, tiene mayor temperatura? Obviamente de la leche no sabemos, pero del agua se encuentra a 80 grados centígrados. Y es lógico que el agua está mucho más caliente que la leche, ¿no es cierto? Ojo con esto, siempre el sistema que tenga mayor temperatura, ¿sí? En este caso, el agua, a ese le vamos a poner el signo negativo, ¿sí? Dentro de calor, él será el signo negativo. Siempre, chicos, siempre el sistema que tenga mayor temperatura, a ese le colocan el signo negativo adelante. ¿Por qué se preguntarán ustedes? Prácticamente el agua le va a ceder o le va a transferir calor a la leche, ¿no es cierto? Y como le está transfiriendo, está perdiendo él. Entonces, por eso se coloca con el signo negativo. Y obviamente el calor de la leche va a ser el positivo, ¿sí? Y estos dos calores, al final, al mezclarse los dos, van a llegar a la temperatura de 60 grados centígrados, que es la óptima a la que se sirve la bebida chocolatada, ¿sí? Tenemos entonces el análisis inicial de cómo tienen que resolver este ejercicio. Sacan los datos de los dos sistemas, analizan cuál de los dos sistemas tiene mayor temperatura y ese le ponen el signo negativo, ¿sí? Porque va a perder, obviamente, su calor, ¿sí? Y al final averiguan, obviamente, cuál es la temperatura óptima de la mezcla, como el caso que tenemos aquí, 60 grados centígrados. Entonces, como ya sé yo quién tiene el signo negativo, procedo a hacer lo siguiente. Como hay un equilibrio térmico, el calor de la leche va a llegar a ser igual al calor del agua. Pero, obviamente, el calor del agua tiene el signo negativo, ¿sí? Como ya sabemos cuál es la fórmula del calor, masa por coeficiente calor específico por la variación de temperatura, entonces yo solo reemplazo los datos que tengo. Partamos con el calor de la leche. El calor de la leche, chicos, ojo con esto, ¿no? Tengo la masa. ¿Cuánto es la masa que me dan dentro del texto? Y ya saqué el dato, 400, ¿sí? Miren, aquí me dan 400 gramos. Calor específico, miren lo que dice aquí. La leche chocolatada tiene la mitad de calor específico del agua, ¿sí? Si el agua tiene un calor específico de 1, obviamente la mitad, 0,5, pero bueno, para ahorrarnos procedimientos y reducir operaciones, la transformo en fracción. 0,5 es igual a un medio, ¿no? Por esta razón le coloco un medio, ¿sí? Variación de temperatura. Temperatura final de la leche, sé que el sistema llega a 60.
La inicial es lo que necesito. Esta de aquí sería la incógnita que yo necesito hallar. Temperatura inicial de la leche, ¿sí? Lo mismo hago con el agua. Lo mismo, ¿sí? Vamos a poner acá igual. No se olviden del signo negativo, menos, obviamente, todo el calor del agua, ¿sí? Nunca se olviden del signo negativo. ¿Cuál es la masa en este punto del agua que me está dando el texto? 50 gramos, ¿sí? 50 gramos. Calor específico del agua, ya sé, el texto mismo me lo dice, es 1, ¿sí? Variación de temperatura. ¿Cuál es la temperatura final? A la que llega el agua sigue siendo la misma, los 60 grados centígrados, ¿sí? Entonces coloco 60 menos la inicial. ¿Cuál es la inicial del agua? Inicialmente el agua se encontraba a 80 grados centígrados y coloco la temperatura inicial del agua, ¿sí? Aquí yo puedo reducir, obviamente, cantidades para hacerlo, obviamente, mucho más fácil, ¿sí? Puedo simplificar aquí la mitad de 2,1 y la mitad de 400 me quedaría entonces aquí 200, ¿sí? Para ir reduciendo términos. ¿Puedo reducir algo más? No, ¿no es cierto? Entonces procedo a hacer las operaciones correspondientes. Como ustedes saben, chicos, aquí me queda una propiedad distributiva para hacer las operaciones. ¿Por qué tengo que destruir los paréntesis? Obviamente, ¿no? Me queda en el calor de la leche multiplicar 200 por 60 y también multiplicar 200 por menos TI, ¿sí? Y me quedaría entonces 200 por 60, 12.000 menos 200 por menos TI menos 200 TI, ¿sí? Tengo ya entonces hecha la primera operación. Vamos a la siguiente. Aquí me quedaría 50 por 1, 50, ¿no es cierto? Y aquí tendría que restar lo que está dentro del paréntesis, 60 menos 80 me quedaría menos 20. Entonces multiplico 50 menos 20, ¿sí? Me va a dar menos 1000. Pero con el menos que se encuentra aquí afuera, me va a dar obviamente más, ¿cierto? Y me queda más 1000. Simplificado y hechas las expresiones, obviamente, con los procedimientos correspondientes. Lo único que me queda aquí, chicos, al final, obviamente, es trasladar términos semejantes a un lado y al otro de la expresión, ¿sí? Aquí, ojo con esto. Este de aquí, el 12.000, ¿sí? Como debe ser, obviamente, despejado, al otro lado pasa con signo negativo. Pero, como aquí adelante, ojo, del TI me queda menos, toda la expresión cambia de símbolo, ¿sí? Ojo con ese despeje. Y al final me queda, obviamente, 200 TI es igual a menos 1000 más 12.000. Ojo con esto, chicos, ¿sí? No se olviden. Este que está con signo positivo aquí adelante, ¿sí? Pasa al otro lado con signo negativo, ¿sí? Con signo negativo. Pero ¿cuál es el inconveniente? Que aquí me queda menos 200 TI y este 200 hace que cambie toda la expresión de signo. Por eso aquí me queda menos 1000 y obviamente más 12.000, ¿sí? Ojo con eso, ¿no? Obviamente, como ya tengo todo despejado, lo único que tengo que hacer, ¿sí? En este caso sería las operaciones que me quedaría TI, despejando ya de una vez temperatura inicial, 11.000, ¿sí? 12 menos 1000, 11, ¿sí? 11.000 menos 200, puedo simplificar yo aquí dos ceros, y la mitad de 110, obviamente, es 55, ¿sí? Y esa sería entonces mi respuesta correcta, 55 grados centígrados. A esa es la temperatura a la que inicialmente se encuentra la leche chocolatada. Vamos a marcar entonces la respuesta correcta. Este tipo de ejercicios, chicos, son fundamentales dentro de lo que es la temática de física y también incluido un poco de química, ¿sí? Son ejercicios de termodinámica que obviamente les van a tomar en cuenta dentro de lo que es el examen. Si ustedes han analizado ya los pilotajes y también han analizado los simuladores que ya están
presentes desde esta semana, encontrarán este tipo de ejercicios, ¿sí? Aplican la misma fórmula, calor es igual a masa por el calor específico, por la variación de la temperatura, y dentro de este tipo de ejercicios donde se mezclan dos sistemas, lo único que tienen que analizar en este punto es siempre quién de los dos sistemas está cediendo calor. Y a ese le colocan con el signo negativo. Parten de eso y encuentran la respuesta. Tal vez aquí donde más se demoren serían las operaciones, tal vez. Pero de ahí analizar el ejercicio, como ven, no es complicado. Les ponen un texto tal vez tan grande, tan extenso dentro de lo que es la pregunta, para un poco psicosearles, por así decirlo. ¿Sí? Algunos ven el texto y ya se chuman, se marean. Entonces, preferible, váyanse fijando en la estructura del texto. Para no perder el tiempo leyendo todo el texto, busquen los calores específicos. Si les dan calores específicos, esta pregunta es de termodinámica. ¿Cómo la resuelvo? Con la fórmula del calor, ¿sí? Analizan los dos sistemas, buscan los datos que les piden, analizan cuál tiene mayor y menor calor y de así encuentran la respuesta. Eso es lo que tienen que hacer, chicos, para este tipo de preguntas. Pueden tomar entonces fotos o capturas de pantalla, necesitan el respaldo, pueden hacerlo sin ningún inconveniente, ¿no? Y de esta manera vamos a continuar. Si tienen dudas o preguntas, vamos a seguirlo respondiendo mediante los diferentes medios que se manejan, ¿no? Si hay producción, por favor, me ayudan verificando las preguntas. Vamos a escribir la fórmula de termodinámica, en este caso del calor, ¿no? La fórmula es la siguiente, chicos. No se olviden, ¿sí? El calor es igual a la masa por calor específico por la variación de la temperatura, que es la temperatura final menos la temperatura inicial. Esa es la fórmula, ¿no? Como ven, esa se aplica para este tipo de ejercicios. Recuerden aquí que el calor específico, por si acaso, este es un dato que nos proporciona el mismo texto del enunciado. Los calores específicos son datos que ya son constantes en cada uno de elementos y compuestos químicos. Cada compuesto y elemento tiene su calor específico. Por ejemplo, el agua es 1, ¿sí? Si preguntan aquí de el calcio, del mercurio, cada uno de estos elementos y tal vez los compuestos ya tienen sus propios calores específicos. Entonces, esto va a ser parte de los datos que nos proporcionen el texto mismo, ¿sí? No tenemos que aprendernos los calores específicos de todos los elementos y compuestos porque es un poco tedioso, obviamente. Y por optimizar tiempo, el mismo texto nos lo proporciona, ¿sí? Como en el caso de aquí. Eso es lo que tienen que hacer para este tipo de preguntas. Sí, siempre que tengan la oportunidad, simplifiquen la expresión para que de esa manera no se les complique tanto las operaciones. Simplifiquen la expresión desde un inicio mismo y de esa manera será mucho más fácil la resolución. Claro que en este punto se manejan cantidades un poco grandes, ¿no? Y los ceros también en ese punto pueden ser simplificados fácilmente. Si es que tienen el chance de hacerlo, simplifíquenlo desde un inicio mismo para que no tengan complicaciones al momento de realizar las operaciones. Bien, vamos a continuar con otra preguntita, ¿no, chicos? Vamos a ir avanzando al ritmo que nosotros podamos para ir, obviamente, explicando de mejor manera. Cortes comerciales, chicos, no se olviden que Apple Isaac Newton Capacitaciones es su mejor opción. Somos el mejor preuniversitario del Ecuador. Y dentro de nuestra metodología, ustedes encuentran los mejores resultados para que puedan ingresar a la universidad. Elígenos. Síguenos, por favor, en nuestras redes sociales. Búscanos como Apple e Isaac Newton Capacitaciones. Siguiente pregunta. Como pueden observar, también es una pregunta de termodinámica. ¿Cómo sé yo? Porque como les menciono, chicos, ustedes ven
esta palabrita, calor específico y obviamente termodinámica, ¿sí? Vamos entonces a ver los dos sistemas que intervienen dentro de esta preguntita. Tenemos por una parte un termo de acero inoxidable, ¿sí? Y por otra parte también tenemos agua. Son los dos sistemas que se van a mezclar, ¿sí? Vamos a ver los datos entonces que tenemos. Los coloco aquí abajito. Termo y agua, ¿sí? Del termo tengo yo una masa de 250 gramos, ¿sí? El texto dice 250 gramos de masa. La temperatura inicial a la que se encuentra el termo, 20 grados, ¿sí? La coloco. Ahora del agua, yo sé que son 450 gramos de masa y a una temperatura inicial de 90 grados centígrados, ¿sí? Son los dos sistemas que se van a mezclar. Entonces, de los dos sistemas, analizo cuál es el que tiene mayor temperatura entre el termo y el agua. Nuevamente me doy cuenta que el agua tiene mayor temperatura. Obviamente se encuentra a 90 grados centígrados, ¿sí? Coloco entonces el signo negativo en el calor del agua. ¿Por qué? Porque este le va a ceder calor al termo, ¿sí? Y va a estar perdiendo calor. Por eso el signo negativo. Y obviamente el termo, como va a recibir el calor del agua, va a ser el signo positivo. Obviamente, lo que aquí me pide el texto es determine la temperatura final de equilibrio, ¿sí? Yo quiero saber a qué temperatura los dos sistemas se igualan. Eso es lo que me pide, la temperatura final de equilibrio del sistema, ¿sí? Entonces, al mezclarse en este punto el agua y el termo, al final debo hallar la temperatura de equilibrio. Esta sería mi incógnita, ¿no? Ya sabemos entonces cuál es lo que debemos buscar. Procedo a hacer lo mismo. Como hay un equilibrio térmico, el calor del termo va a ser igual a menos el calor del agua, ¿sí? Reemplazo ya los datos en la fórmula del calor. Recuerden, calor es igual a la masa por el calor específico y por la variación de la temperatura, ¿sí? La masa del termo, 250 gramos, ¿sí? 250 gramos. Calor específico del acero o del termo es 0.2, pero para trabajar de mejor manera, le convierto en fracción, 2 sobre 10, ¿sí? Por variación de temperatura. Mi incógnita en este caso sigue siendo la temperatura final, ¿no es cierto? Menos la inicial. Inicialmente, ¿a qué temperatura se encontraba el termo? 20 grados centígrados, ¿sí? Y marco. Igual, lo mismo hago en este caso con la temperatura del agua. Nunca se olviden del menos, por favor. Menos temperatura del agua. Masa del agua, 450. Calor específico del agua, ya sé que es 1. ¿Sí? El texto me lo proporciona. Temperatura final es mi incógnita, menos la inicial. Inicialmente, ¿a qué temperatura se encontraba el agua? A 90. Pongo 90. ¿Sí? Puedo aquí simplificar si puedo. Entre 250 y 450, como son múltiplos de 5 en este caso, puedo simplificar. Se me va un 0. Este 0 con este 0, ¿no es cierto? Aquí me quedaría la quinta de 25. ¿Dónde está? Aquí está. Me queda 5, ¿sí? Y la quinta de 45 me queda 9, ¿sí? Simplificando estos términos. ¿Puedo seguir simplificando? Sí, puedo seguir simplificando. Aquí me quedaría la quinta 1, obviamente, ¿no es cierto? Y aquí me quedaría la quinta de 10, 2. ¿Puedo seguir simplificando? Sí, puedo seguir simplificando, como pueden observar. Aquí me quedaría, obviamente, simplificar el 2 con el 2 se van y me quedaría 1, ¿no es cierto? Entonces, ahí sí está más reducida la expresión y de esta manera es mucho más fácil trabajar, ¿sí? Como ya tengo reducido a ambos lados, solo copio lo que me queda. Por ejemplo, ya aquí en el calor del termo, lo único que me queda, como pueden observar, es TF-20. Lo pongo abajito, TF-20. Esto es igual. ¿Qué me queda aquí en el calor del agua?
Obviamente 9 por 1 me va a dar 9 y aplicando la propiedad distributiva me queda 9 por TF y 9 por menos 90. ¿Sí? En este caso me queda 9 por TF, 9TF. Pero como tengo el signo negativo aquí afuera, sale con negativo. Menos 9TF. ¿Sí? Aquí me queda 9 por 90 menos 810. Pero con el menos de aquí adelante sale con signo positivo. Más 810. ¿Sí? Eso es lo que me queda reduciendo la expresión. Aquí también lo que tengo que hacer, como ya saben, es pasar términos semejantes a un lado y al otro de la expresión. El menos 9TF, que aquí está restando, al otro lado pasa a sumar, ¿no es cierto? 9TF más un TF me va a quedar 10TF, ¿sí? Del otro lado, el menos 20 que está aquí restando pasa al otro lado a sumar y me quedaría 810 más 20 es igual a 830. ¿Puedo simplificar? Sí, puedo simplificar. Aquí podría sacar la décima, 1, obviamente, y la décima en este caso me quedaría 83. ¿Sí? Voy a ponerlo aquí arriba. Una vez simplificados los términos, TF obviamente será igual a 83. Y esa sería la temperatura final de equilibrio del sistema. Cuando tú mezclas agua caliente a 90 grados centígrados en un termo, al final la temperatura se mantiene a 83 grados centígrados. Y marco entonces mi respuesta correcta. ¿Sí? ¿Dónde está? La literal A. Como ven, el procedimiento sigue siendo el mismo. Lo único que tienen que aplicar aquí es la fórmula del calor para termodinámica, obviamente, dentro de lo que es este tipo de ejercicios. El análisis al principio es muy fundamental. Tal vez aquí es la parte básica, la parte esencial que tiene este ejercicio, el análisis al inicio. Solo deben ir poniendo las masas y las temperaturas de los dos sistemas. Ven cuál tiene más temperatura, ese siempre va a ceder temperatura, ¿sí? Le ponen entonces el signo negativo y al otro el signo positivo. Como hay un equilibrio térmico, le igualan los dos calores, ¿sí? Calor del termo es igual al calor, al menos el calor del agua, reemplazan los datos y valores que tenemos y al final, obviamente, hallan la respuesta. ¿Sí? Como les menciona el texto, incluso no hace falta leerlo o expresarlo de todo. ¿Por qué? Porque ya sabemos la estructura que tienen este tipo de preguntas de termodinámica. ¿Sí? Así es como ustedes deben ir resolviendo este tipo de problemas, chicos, y es mucho más fácil y sencillo. ¿Alguna duda o pregunta que tengan? Por favor, hay producción que me ayude a verificar las preguntas. Y de paso, chicos, vayan tomando fotos o capturas de pantalla. Por favor, déjenme borrar los apuntes. Pilas. El 9 sale de la simplificación de 250 con 450. Como son múltiplos de 5, aquí la quinta de 250, en este caso, simplificando ya los ceros, me quedaría 5, ¿sí? Y la quinta de 45, en este caso, me quedaría 9. De ahí sale el 9, ¿no? Sí, ojo, siempre el sistema que tenga mayor temperatura siempre va a ir con signo negativo, ¿sí? En este caso, coincidencialmente con los dos ejercicios, sale el agua. No es que siempre les va a salir el agua, ojo con eso, no siempre el agua va a tener mayor temperatura. Dependerá obviamente de los dos sistemas que se mezclan. ¿Qué sé yo? Pueden mezclarles una barra de hierro con agua. El hierro puede estar a 80 o 90 grados centígrados y el agua a temperatura ambiente de 20. Entonces, siempre el sistema que tenga mayor temperatura, ese va a ir con signo negativo. Porque como les menciono, el que tiene mayor temperatura le va a transferir calor al que tiene menor, ¿sí? En este punto, el agua que se encuentra a 90 grados centígrados le va a transferir más calor
al termo, que tiene 20 grados centígrados. Y al final, los dos van a llegar hasta 83 grados centígrados. ¿Por qué? Porque es el equilibrio térmico, como les menciono, ¿sí? No es que siempre el agua va a tener esta condición. Puede ser, qué sé yo, el hierro u otro sistema que les coloquen dentro de las preguntas. Como les digo, analicen siempre los dos datos que tengan. Y al que tenga mayor temperatura, póngale en el signo negativo. Al que tenga mayor temperatura, ¿sí? Eso es lo que tienen que hacer. A ver, menos 9 TF, que aquí está restando, al otro lado pasa a sumar, ¿sí? 9 TF más 1 TF de aquí me da 10 TF, ¿sí? Ahí sale el 10. Sí, les voy a poner nuevamente aquí la fórmula del calor, ¿no? Para que tengan igual el respaldo con este ejercicio. Calor es igual a la masa, ojo, por el calor específico, por la variación de temperatura. Temperatura final menos la temperatura inicial. Esa es la variación de temperatura, ¿sí? Como les mencionaba, el calor específico, chicos, siempre es un dato que nos proporciona el texto del enunciado. Siempre. Este de aquí no es que nosotros lo estemos adivinando o tengamos que saber de toditos los elementos o compuestos, ¿sí? Ese es un dato que el mismo texto nos proporciona por defecto, por así decirlo, ¿no? Y de esa manera es mucho más fácil. Por ejemplo, miren, aquí tenemos el calor del acero 0.2, calor del agua 1. Son datos que el texto mismo nos lo proporciona. Y de esa manera solo reemplazamos los valores. No se olviden, por favor, chicos, de tomar fotos o capturas de pantalla para tener el respaldo. Bien, avancemos, por favor. Si producción me confirma, no hay preguntas más para continuar, ¿no? Listo. Vamos a proseguir. Déjenme. Cortes comerciales, chicos. Nosotros somos el único preuniversitario que ha alcanzado más de 57 alumnos con puntaje perfecto de 1000. Y obviamente esto nos ha garantizado posicionarnos como el mejor preuniversitario a nivel nacional, ¿sí? Son resultados 100% comprobables. Nosotros no mentimos, no engañamos. Tenemos todos los respaldos que garantizan el hecho de que nosotros manejamos el mayor nivel de chicos con excelentes puntajes, ¿sí? Elígenos, somos tu mejor opción. Con el siguiente ejercicio, chicos, vamos a continuar química, ¿no? Ustedes observan el ejercicio, ya es una estructura conocida del ejercicio, ¿no es cierto? Tienen una reacción y por ahí intervienen la masa de dos compuestos. Entonces, para no perder mucho el tiempo de este texto, lo único que hago es realizar los procesos estequiométricos de la pregunta. Como ustedes saben, prácticamente este proceso es de estequiometría, ¿no? En la estequiometría, muy importante, y hay que hacer hincapié y énfasis en este punto, la reacción siempre tiene que estar igualada. Ustedes observan la reacción igualada, pueden proseguir obviamente con los cálculos de estequiométricos. Si no está igualada una reacción, chicos, no pueden seguir con los cálculos, porque recuerden que en estequiometría todo, absolutamente todo, se basa en la reacción igualada. Pueden encontrarse tal vez con preguntas que no estén igualada la reacción, lo hacen con el método de simple inspección o del tanteo, que es el método más fácil, ¿no es cierto? No son reacciones tan complejas ni complicadas, obviamente, para que puedan igualarlo de esa manera. Sí, siempre observen que la reacción esté igualada, por hacer énfasis en ese punto. Ahora,
Dentro de la estequiometría, ustedes saben y conocen que siempre son parejas las que se relacionan, obviamente, ¿sí? Una parejita se va a relacionar para obtener los cálculos estequiométricos. Por ende, del texto, yo digo que el ácido nítrico, que son los gramos que me piden hallar, se va a relacionar con el cobre. Entonces, esta va a ser mi pareja estequiométricamente, el cobre y el ácido nítrico, ¿sí? ¿Qué es lo que procedo a hacer? A colocarlos aquí abajito, cobre y ácido nítrico, ¿sí? Mi pareja de la relación. Entonces, como es un cálculo estequiométrico, y miren lo que me pide, de gramos, ¿sí? Hallar gramos, entonces obviamente voy a sacar la masa en gramos reales de estos dos compuestos que están actuando en la reacción. Por un lado, tenemos al cobre. El cobre, ¿cuál es la masa del cobre? Aquí me dice que es 63.5. 63.5. Ojo, ¿cuántas moles de cobre tiene mi reacción? 3. Entonces, al 63.5 le multiplico por 3. Me da un resultado de 190.5. ¿Sí? Tal vez aquí, si es que todos tienen dificultades en el hecho de multiplicar decimales con enteros. Si van a hacer la multiplicación, lo que tienen que hacer es como que olvidarse de la coma. La coma no existe para la multiplicación, ¿sí? Multiplican 635, en este caso, por 3, ¿sí? Y les va a salir 1905. Pero como la coma tampoco es que puede ser olvidada del todo, al final de la multiplicación le colocan la coma en un decimal y ahí les va a salir la respuesta. Si tal vez tienen la dificultad de multiplicar decimales con enteros, ¿no? Ahora, lo mismo hago con el ácido nítrico, que es la pareja del cobre, ¿sí? Voy a buscar entonces la masa real del ácido nítrico. ¿Cuánto pesa el ácido nítrico? Claramente me dice que es 63 gramos. Coloco 63. ¿Cuántas moles de ácido nítrico hay en mi reacción? 8. ¿Sí? Coloco entonces 8. 63 por 8 me va a dar un total de 504. ¿Sí? Ya tengo entonces las masas reales de los dos compuestos que se van a relacionar. Lo único que hago es relacionarlos con una regla de 3. Y digo, ojo, 190.5 gramos de cobre necesitan 504, perdón, gramos de ácido nítrico. 200 gramos de cobre. ¿De dónde sacó 200? Es el dato que me proporciona el texto. 200 gramos de cobre, ¿sí? ¿Cuánto necesitará? Armo mi regla de 3. Ustedes ya saben y conocen que en este caso sería 200 por 504, dividido para 190.5. Realizo las operaciones y me va a dar un total de 529.1 gramos, ¿sí? Y esa sería mi respuesta correcta. Y marco mi respuesta, que en este caso sería literal B, ¿sí? Eso es lo que tienen que hacer, chicos, para este procedimiento de estequiometría, ¿sí? Recuerden que la estequiometría se resuelve mucho más rapidito por regla de 3. No tenemos que hacer los tediosos factores de conversión de todo lo que es estequiometría porque nos vamos a demorar mucho, ¿sí? Sé que muchos, y a muchos de nosotros igual nos enseñaron ese método de ir poniendo factores de conversión para ir buscando lo que necesitamos, pero para no perder mucho el tiempo, vamos a la simple regla de 3, ¿sí? Que en este punto es lo más fácil. Tal vez lo que pueden demorarse un poquito serían sacar las masas reales, ¿sí? Al inicio de cada uno de los compuestos que se relacionan, pero al final es mucho más fácil hacer la regla de 3. Es un método mucho más fácil y sencillo que se aleja un poco más de lo tradicional dentro de lo que es estequiometría, ¿no? Pueden tomar entonces, chicos, fotos o capturas de pantalla para que tengan el respaldo. Y producción me confirma si existen preguntas relacionadas al tema, por favor. Obviamente, dentro de lo que es las simplificaciones, tú puedes simplificar de mejor manera números que sean múltiplos, ¿sí? Porque si no son múltiplos, tú no vas a poder simplificar. Siempre números que sean múltiplos o se relacionen entre sí, puedes simplificarlo de mejor manera. Listo, producción. Entonces avancemos, por favor.
Cortes comerciales, chicos. Recuerde que cuando ustedes obtienen 1000 puntos, ustedes podrán prepararse en cualquier universidad del país. Y eso únicamente lo logras con los mejores, ¿sí? Apple, Isaac Newton Capacitaciones somos tu mejor opción. Elígenos, por favor. Vamos a continuar. La siguiente pregunta, chicos, es un texto que se relaciona con biología, ¿sí? Netamente con lo que es estructura y fisiología celular. ¿Cómo sé yo que se relaciona con estructura y fisiología celular si no he leído ni siquiera el texto? En este punto, chicos, solo observen las opciones de respuesta. Ahí nos dan vacuolas, ribosomas, mitocondrias, cloroplastos y todo eso. Ustedes pueden observar esas estructuras de ahí, son estructuras internas de una célula, ¿sí? Entonces, por eso yo sé que la pregunta está relacionada con estructura y fisiología celular. Cada una de estas partecitas, chicos, de la célula cumple una función diferente. Recuerden que la célula es una unidad viva, ¿sí? Es un ser vivo. E internamente ella debe contar con organelos que le ayudan a subsistir, a realizar todos sus procesos y funciones vitales, ¿sí? Cada una de estas cumple una función importante y es como nosotros vamos a relacionarla con el texto que tenemos. Por ejemplo, aquí me hablan de dos plantitas, ¿sí? La planta A y otra planta B. Dice que la planta A, tú la colocas en un jardín, ¿sí? Donde está el sol, les llegan los rayos del sol, le riegas agüita, le das mucho abono y la tienes muy, muy bonita la planta A, ¿sí? Pero en cambio la planta B la dejas dentro de un armario. Es como que a la pobre te olvidaste que existía la planta B, ¿sí? Te olvidaste así como olvidaste a tu ex y la botaste por un lado, ¿sí? A un rincón oscuro, donde ni siquiera le pega el sol a la pobre plantita B, ¿sí? Entonces, el texto dice que la plantita A, obviamente como está sembrada en el jardín ahí bien bonita, aumentó su número de flores, hojas y su tamaño. ¿Por qué razón la plantita A aumentó de tamaño, se hizo más bonita, más robusta, más rosadita? ¿Por qué razón? Porque realizó mayor proceso de fotosíntesis. Recuerden que las plantas, mientras mayor proceso de fotosíntesis realizan, más rápido van creciendo, ¿sí? ¿Y quién se encarga, chicos, del proceso de fotosíntesis en una célula? Obviamente, vegetal en este caso, ¿sí? De un organismo autótrofo, son los cloroplastos. Entonces, chicos, yo puedo hacer un descarte, ¿no es cierto? Las vacuolas negado, las mitocondrias negados y los ribosomas negados. ¿Quién se encarga del proceso de fotosíntesis que le ayuda a crecer a la plantita? Los cloroplastos. Y marco, obviamente, mi respuesta correcta. Ya solo con el primer análisis, ustedes ya tendrían la respuesta, obviamente. Pero para complementar, vamos a ver qué dice y qué le sucedió más que todo a la plantita B, porque esto es como un cuento, ¿no? Dice que la plantita B, sí, la única energía que tenía la destinó exclusivamente para el proceso de respiración celular. Como la pobre plantita B, tú le botaste a un lado en un armario oscuro donde ni siquiera le pegaba los rayos del sol, la única y poca energía que ella tenía le servía para respirar. Y a lo único que le quedaba era respirar, porque si no, se moría, ¿no es cierto? Entonces, ¿en dónde se realiza el proceso de respiración celular? Quien se encarga de ese proceso, chicos, de respiración celular es la mitocondria. ¿Sí? La mitocondria es considerada como el pulmón de la célula. ¿Por qué razón? Porque dentro de esta se realiza el proceso de respiración celular. ¿Para qué? Muchos dirán, obviamente, para obtener energía. La mitocondria es la principal fuente de energía de las células, ¿sí? Mediante el proceso catabólico que destruye la glucosa en ATP. Y el ATP obviamente es el nucleótido de energía. Entonces, hemos hallado que la respuesta correcta es el literal de cloroplastos y mitocondrias, ¿sí? ¿Dudas o preguntas, chicos? Si no, por favor, pueden tomar fotos o capturas de pantalla. Ya, les voy a poner aquí resumidamente las funciones que cumple cada una. Por ejemplo, la vacuola es un organelo que se encarga de almacenar nutrientes
y agua. ¿Sí? Eso es lo que cumple la vacuola. Este tipo de organelos, la vacuola, se encuentra más en células autótrofas, de organismos autótrofos, ¿sí? O células vegetales. ¿Por qué razón? Porque ellas almacenan agua y nutrientes. Y por ponerles un ejemplo detallado, los cactus, que son plantas que viven en sitios áridos, ¿no es cierto? Ellos tienen vacuolas, mayor cantidad de vacuolas en sus células vegetales. ¿Por qué? Porque como viven en esos sitios muy áridos, ellos almacenan agua y nutrientes. Los pocos o escasos nutrientes y la poca cantidad de agua que pueden absorber del suelo. Entonces, por eso las vacuolas juegan un rol muy importante, ¿no? Los ribosomas bueno, en este caso son un tipo de organelos, por así decirlo, que se encargan de crear o sintetizar proteínas, ¿sí? Eso es lo que cumple la función principal dentro del ribosoma, las proteínas, sintetizar o crear proteínas, ¿no? Tenemos también, como les mencionaba aquí, el cloroplasto. Este de aquí, el cloroplasto, es propio y exclusivo de las células vegetales. Solo las células vegetales tienen cloroplastos. Aquí dentro de esto se realiza el proceso de fotosíntesis. Sí, o es parte o ayuda más que todo a la reacción de la fotosíntesis. Y gracias a eso la planta crea su propio alimento y obviamente puede crecer mucho más rápido. ¿Sí? Y también el otro organelo, chicos, que en este caso es la mitocondria, es el organelo que realiza la respiración celular y también es la principal fuente de energía. ¿Sí? Esas son entonces, resumidamente, las funciones de cada uno de los organelos. ¿Sí? Vacuola, almacenar nutrientes y agua, ribosoma, sintetizar proteínas, cloroplastos realizan la fotosíntesis y la mitocondria la respiración celular y la principal fuente de energía. ¿Sí? Pueden tomar entonces ahí, chicos, fotos o capturas de pantalla para que tengan el respaldo. Si me confirma la producción, dudas o preguntas, para poder continuar, por favor. Bien, vamos a continuar, ¿no? Cortes comerciales. Nosotros como centro de capacitación y preuniversitario contamos con 10 años de experiencia dentro del mercado. Tenemos más de 15.000 alumnos aprobados en diferentes universidades a nivel nacional y contamos con 614 alumnos GAR, que es el grupo de alto rendimiento. Recuerden que el grupo GAR son alumnos que tienen desde 950 hasta 1000, ¿no? Somos el único preuniversitario que cuenta con estos resultados, obviamente por la trayectoria y la experiencia que nosotros vamos ganando año con año y las metodologías de enseñanza que se van aplicando dentro de un sistema muy pedagógico, ¿no? Entonces, chicos, recuerden que Apple Isaac Newton Capacitaciones de ley es su mejor opción. Vamos a continuar. Siguiente pregunta. Vamos a ver qué nos dice, ¿no? Complete el enunciado. El síndrome de Turner es una enfermedad que solo afecta a las mujeres, las mismas que presentan inmadurez sexual y esterilidad. Se produce al azar y se caracteriza porque las niñas que lo padecen presentan un solo cromosoma X normal y otro que ha perdido segmentos. Este síndrome se debe a una mutación cromosómica producida por de material genético que afecta el funcionamiento de varios genes. Esta pregunta, como ven, nos habla un poco de genética, ¿no es cierto? Un trastorno, un síndrome, el síndrome de Turner. Nos dice que prácticamente averiguemos qué tipo de mutación es la que ocurre. Aquí tenemos una mutación cromosómica, ¿no es cierto? Como pueden ver, es una mutación cromosómica la que causa el síndrome de Turner. Y esa mutación cromosómica
se debe a la pérdida de un segmento del cromosoma X, ¿sí? ¿Qué es lo que nos dice el texto? Cuando ustedes vean que, por ejemplo, aquí tenemos, ¿sí? Normalmente las mujeres son X, ¿no es cierto? Son los pares de cromosomas que tienen las mujeres, cromosoma sexual femenino, XX. Y el síndrome de Turner lo que le hace al cromosoma, a uno de los cromosomas X, es que se pierda una pequeña parte o un segmento, qué sé yo, se puede perder este bracito, ¿sí? Cuando ocurre esto, que se pierde una parte, un segmento, una porción del cromosoma, a esa mutación, chicos, se le conoce como delesión, ¿sí? Eso es una deleción, la pérdida de una parte, una porción o un segmento de un cromosoma, ¿sí? Deleción. Entonces, claramente el texto me da la información para yo saber cuál es la mutación cromosómica que afecta, en este caso, a la mujer en el síndrome de Turner, ¿sí? Pueden encontrar aquí, chicos, variaciones. Pueden encontrar mutaciones cromosómicas o mutaciones genéticas o génicas también como se le conoce. ¿Qué diferencia existe? Una mutación cromosómica, en este caso puntual, afecta a varios genes, ¿sí? O a todos los genes que son parte del cromosoma, ¿sí? Como pueden ver, si es un cromosoma, afecta a varios genes. Pero si la mutación es genética o génica, únicamente afecta a un gen en específico, ¿sí? Ahí pueden darse cuenta de la variación y la diferencia. Mutación cromosómica, todo el cromosoma y por ende todos los genes o parte o la mayoría de los genes se ve afectado. Mutación génica, un gen en específico es el que se altera, ¿sí? Por favor, entonces verán, para esto, pérdida de un segmento de lesión. Se pierde un segmento, afecta el tamaño del gen, eso es una delesión, ¿sí? Déjenme borrarles esto para ponerles acá abajito lo que significa duplicación, translocación e inversión. ¿Dónde está? Déjenme, ¿dónde está? Borrar esto de aquí. Nos pongamos de lesión. Tenemos también la duplicación. Cuando les hablo de duplicación, chicos, van a darse cuenta de que prácticamente es la repetición, por así decirlo, ¿no? De un fragmento del cromosoma. Vamos a ponerles aquí lo que es la translocación. Es un desplazamiento de un segmento del cromosoma, ¿no? Y la inversión es prácticamente cuando un cromosoma o un segmento se gira. ¿Cómo lo pondríamos ahí?
Pongamos un cambio. En este caso, la inversión, chicos, es cuando, por ejemplo, un segmento o un bracito, por así decirlo, de un cromosoma se da la vuelta. ¿Sí? Es un cambio estructural. Eso es la inversión, como que se pone de cabeza, por así decirlo. ¿Sí? Se invierte. Esos son entonces los términos que van a encontrar. De lesión es la pérdida de una parte o un segmento del cromosoma. La duplicación es cuando se repite, ¿sí? Es como que existe una copia, ¿sí? Una duplicación de un fragmento de un cromosoma. Translocación, cuando se desplaza un segmento del cromosoma, se mueve hacia otro sitio. Y la inversión es cuando hay el cambio estructural de un fragmento del cromosoma, cuando se da la vuelta, por así decirlo, cuando se pone de cabeza. Esos son los términos más conocidos dentro de lo que son mutaciones cromosómicas, ¿sí? De lesión, duplicación, translocación e inversión. Pueden tomar ahí fotos o capturas de pantalla para que tengan este respaldo, obviamente, de los diferentes tipos de mutaciones. Y obviamente, busquen pistas o palabras claves que les relacionen con cada uno de ellos. Bueno, si puede relacionarlo en este caso, Luis Fernando, pues no hay ningún problema. De lesión, como tú dices, puede venir de delete, que en inglés es borrar, ¿sí? Tú busca la relación que más se te acomode. Si tú te buscas de lesión y los relacionas con borrar, pues es una muy buena pista o palabra clave que tú puedes tener, ¿sí? Todos ustedes pueden manejarse de maneras diferentes. Obviamente cada uno va a diferenciar y a relacionarlo uno con otro de diferente manera, ¿no es cierto? Todas las pistas que ustedes hagan y ustedes obviamente recuerden y sea mucho más fácil hacerlo para ustedes, perfectísimo. Muy bien en ese caso, ¿sí? Si producción me confirma, podemos avanzar con las preguntas. Bien, vamos a continuar, ¿no? Cortes comerciales, chicos. No se olviden, por favor, de seguirnos en nuestras páginas oficiales, ¿sí? Búscanos en Facebook como Apple Capacitaciones DC e Isaac Newton Capacitaciones, ¿sí? Síguenos, por favor, para que tengas mayor conocimiento de todas las actividades que realizamos dentro del proceso de capacitación para el ingreso a la universidad, ¿sí? Ahí te encontrarás con promociones, programas gratuitos, te encontrarás también con guías interactivas y todo lo que tú necesitas para que ingreses a la universidad que tú desees, ¿sí? Búscanos en Facebook como Apple e Isaac Newton Capacitaciones. Siguiente pregunta, chicos. Tenemos una pregunta que, como ven, también se relaciona con estructura y fisiología celular. Aquí tenemos, dentro de las opciones de respuesta, si ustedes analizan, la mitocondria, el cloroplasto, el lisosoma y la vacuola, que siguen siendo organelos citoplasmáticos de una célula. Entonces, la pregunta se trata de eso, ¿no? Como es una pregunta de complete el enunciado, les recomiendo que para este tipo de preguntas, como el mismo texto nos da las opciones para poder ir completando con la respuesta correcta, las pistas o palabras claves, fíjense en una línea antes o tal vez en una línea después del espacio a completar. Por ejemplo, en esta preguntita, sin mayor preámbulo del texto que nos menciona, analicemos la línea o un partecita antes de la línea a completar. La oxidación de los ácidos grasos es un proceso. Como tienen este tipo de procesos y la respuesta tienen catabólico o anabólico, ustedes analizan la oxidación o la degradación
o la destrucción de los ácidos grasos, ¿qué tipo de proceso metabólico es? Si ustedes recuerdan, el proceso que destruye macromoléculas y las convierte en moléculas más simples o sencillitas es el catabólico, ¿sí? El catabolismo es la fase de destrucción. ¿Por qué razón? Porque destruye macromoléculas y las convierte en más pequeñitas, ¿no es cierto? Entonces, como ya sé que es catabólico, hago un simple descarte. La opción, en este caso, B y D negadas, ¿sí? Ahora, en la segunda partecita, nos menciona el mismo texto. Este proceso se realiza ¿En dónde se realiza el proceso catabólico? El catabolismo o el proceso catabólico dentro de una célula, ¿sí? Se realiza, chicos, en la mitocondria. ¿Por qué razón? Yo les había mencionado anteriormente que la mitocondria es el organelo que realiza el proceso de respiración celular. Y el proceso de respiración celular tiene un objetivo. El oxígeno que consume la célula sirve para oxidar la glucosa, ¿sí? Y de esa manera se destruye, se degrada la glucosa para convertirla en energía. Entonces, ¿en dónde se da el proceso catabólico? En la mitocondria. Marco mi respuesta correcta. En este caso sería literal A, catabólico y mitocondria, ¿sí? No se olviden, palabras claves de aquí. Catabolismo, ¿sí? Podríamos decir que es la destrucción, ¿sí? O en este caso, como dice, la oxidación de macromoléculas, pongamos. ¿Sí? Eso es el catabolismo. La oxidación, destrucción de macromoléculas. Pongamos aquí abajito el paso del anabolismo. No está por demás también ponerlo. Podemos decir que es una fase de construcción de macromoléculas. ¿Sí? Ahí notan las diferencias. El catabolismo destruye, oxida macromoléculas para convertirlas en más simples, más sencillas. El anabolismo hace lo contrario, construye o sintetiza macromoléculas. ¿Cómo lo hace? Absorbe sustancias simples o moléculas más pequeñitas, más sencillas, y las une, las va agrupando para formar macromoléculas. Un caso puntual de anabolismo puede ser la creación de proteínas. ¿Por qué razón? Porque las proteínas prácticamente se crean por la unión de los aminoácidos. Los aminoácidos son sustancias más pequeñitas y estas van formando, obviamente, con la unión de cada uno de ellos, se van formando las proteínas. Eso es un caso típico de anabolismo, ¿no? Para poner ahí que tengan la pista necesaria. Catabolismo, oxidación o destrucción de macromoléculas. Anabolismo, construcción, síntesis de macromoléculas. ¿Sí? Pueden tomar entonces, chicos, fotos o capturas de pantalla, ¿no? Ya. Diferenciación. ¿En dónde se realizan estos procesos? El catabolismo, como ya les menciono, se realiza en la mitocondria, ¿sí? El anabolismo, en cambio, chicos, se realiza en el retículo endoplasmático rugoso, ¿sí? Ustedes saben que uno de los organelos que tiene la célula es el retículo endoplasmático. En general, el retículo endoplasmático sirve como un intestino, por así decirlo. ¿Por qué? Porque absorbe los nutrientes. El retículo endoplasmático rugoso tiene ribosomas. Y los ribosomas son los que ayudan al proceso anabólico de la célula. ¿Por qué? Porque los ribosomas, mediante el ARN ribosomal que poseen, pueden crear proteínas, ¿sí? Y las proteínas son macromoléculas que se crean a partir de las sustancias simples que absorbe el retículo endoplasmático, ¿sí? Ahí ocurre el proceso de anabolismo en el retículo endoplasmático rugoso, ¿sí? Por si acaso, para que lo tengan en mente, ¿no? ¿Alguna otra duda o pregunta, chicos?
Vamos a continuar, ¿no? Déjenme borrar las anotaciones y vamos al siguiente. Cortes comerciales, chicos. Recuerden también seguirnos en nuestra página de YouTube, ¿sí? Síganos en YouTube como Apple Capacitaciones, activen la campanita, suscríbanse para que reciban material y contenido actualizado sobre las diferentes preguntas que se van analizando dentro de lo que es la temática de ingreso a la universidad, ¿sí? Ahí te vamos a explicar igual más sintetizado, de mucha mejor manera, cómo se van resolviendo y las metodologías que tú puedes aplicar para la resolución de los ejercicios en las diferentes áreas, matemática, física, química, sociales y verbal, ¿sí? No te olvides, por favor, suscríbete y activa la campanita dentro de la página de YouTube de Apple para que tengas información actualizada de todo nuestro contenido. Vamos a continuar, ¿no? Siguiente pregunta. Observamos en este caso, igual, el texto y las opciones de respuesta nos guían, que la pregunta es obviamente relacionada con la estructura y fisiología celular. Como ven, chicos, la mayor cantidad de preguntas de biología hacen referencia a esto, a la estructura y fisiología celular, ¿no? Entonces, pueden ir actualizando sus conocimientos referente a este tema con todos los que van analizando, ¿no? Pueden ir buscando los organelos citoplasmáticos, la función de la membrana celular, la función del núcleo, y así van obteniendo información, obviamente que les va a servir para este examen, ¿no? Ahora, igual, pregunta a completar, ¿no es cierto? El mismo texto nos ayuda a buscar y hallar la respuesta correcta. La gran mayoría perfectamente, chicos, ya la conocen, ¿no? En la primera partecita el texto nos menciona lo siguiente. Se encarga de convertir la glucosa en ATP. Ya con esa pista ustedes saben, ¿quién era la que se encargaba de convertir la glucosa en ATP? ¿Quién oxidaba la glucosa para convertirlo en energía? Era obviamente la mitocondria, ¿sí? Entonces, negado a la opción A y C. ¿Por qué no nos habla del cloroplasto? En la siguiente parte, dice, con el fin de captar energía directamente de la luz solar. Eso quiere decir que si capta energía de la luz solar, va a realizar el proceso de fotosíntesis. ¿En dónde se realiza el proceso de fotosíntesis? ¿Dónde era? En el cloroplasto. ¿Sí? Entonces, obviamente va concordando la B y la D. ¿Cuál sería la pequeña diferencia? Vamos a ver el último punto que tenemos. Dice, ambos organelos poseen sus propios, ¿sí? Está entre tilacoides y ribosomas. Ojo con esto. Los tilacoides, chicos, son pequeñas vesículas o organelas, por así llamarlas, que intervienen en la fase luminosa de la fotosíntesis. Ellas son las que ayudan a captar la mayor cantidad de energía solar, los tilacoides. Por ende, únicamente un tilacoide se encuentra en el cloroplasto, más no en la mitocondria, ¿sí? Entonces, claramente nosotros descartamos la opción B, porque los tilacoides no están presentes tanto en la mitocondria como en el cloroplasto, solo están en el cloroplasto, perdón, no se olvidarán, solo en el cloroplasto. ¿Por qué? Porque ellos ayudan a la fase luminosa de la fotosíntesis, ¿sí? Entonces, la respuesta más lógica y correcta que nosotros tenemos, haciendo ya los pequeños descartes dentro del análisis del texto, obviamente es la respuesta D. Y marco mi respuesta. ¿Sí? Ahí nosotros vemos que fácilmente, sin tener que analizar todo el texto, ¿no es cierto? Solo basándonos en una línea antes o una línea después, en todo caso, del espacio a completar, se puede hallar fácilmente la respuesta correcta. Solo con pistas y palabras claves. No hace falta estar leyendo el texto una y otra vez. Busquen estos términos que están relacionados, como les digo, con lo que se trata de estructura y fisiología celular, y ahí van a irse dando cuenta qué función cumple cada uno y qué importancia tiene dentro de una célula. La mayoría de ellos ya les he dicho, sí, la mitocondria, respiración celular
y fuente principal de energía. Cloroplasto, proceso de fotosíntesis. ¿Por qué? Porque es propio de células vegetales. Los ribosomas, en este caso, ya lo que hacen es que sintetizar o crear proteínas, ¿sí? Y los tilacoides, un nuevo organelo que tal vez se menciona aquí. El tilacoide es un organelo o una vesícula, por así decirlo, que se encuentra dentro del cloroplasto y este interviene en la fase luminosa de la fotosíntesis, absorbiendo la mayor cantidad de rayos de sol, la mayor cantidad de energía solar, para obviamente que se cumpla la reacción de fotosíntesis. Sí, recuerden que un catalizador, por así decirlo, que realiza o que acelera la reacción de fotosíntesis es la energía solar. ¿Sí? Esos son entonces, chicos, los organelos que hemos visto el día de hoy, muy importantes, por cierto, dicho sea de paso, y que tienen que ir conociendo, ¿no? Me alegro muchísimo. La mayoría de ustedes, chicos, tiene y sabe la respuesta correcta, ya con las indicaciones que les vamos dando, con los términos y pautas. Obviamente es mucho más fácil trabajar de esa manera. Metodologías que se pueden aplicar para este tipo de preguntas. Pistas y palabras claves, ¿sí? Para no tener que estar leyendo una y otra vez el texto, ¿sí? Pistas y palabras claves relacionan con los términos que están dentro de las opciones de respuesta, pequeños descartes de una vez y hallamos la respuesta correcta, ¿sí? Pueden tomar entonces, chicos, fotos o capturas de pantalla para que tengan el respaldo. Y me confirma producción si puedo continuar con la clase, si no hay dudas o preguntas. Ya, ¿qué es el ATP? Te voy a poner aquí abajito, ¿no? Lo que es el ATP. El ATP es el adenosin trifosfato. El ATP también es conocido como adenosín trifosfato, es la abreviatura, ¿no? O trifosfato de adenina también, como se le conoce. El ATP es un nucleótido de energía. Este de aquí, todas las células de todos los organismos, individuos, incluso incluidos los seres humanos, obviamente, producen. ¿Por qué? Porque el ATP es la principal moneda energética que nosotros tenemos. ¿Para qué? Para obtener la energía necesaria y realizar todos nuestros procesos y funciones vitales. ¿Sí? El ATP es la principal fuente de energía que se produce. Obviamente, este término, el ATP, y dentro del proceso de respiración celular se ve más a profundidad cómo ocurre la reacción y es en el ciclo de Krebs. Claro que en este punto el ciclo de Krebs es un tema un poco más complejo, que muchos de ustedes tal vez lo pueden ver en medicina. Entonces ahí ya se centra más en el ciclo de Krebs y todo lo que conlleva la respiración celular para obtener el ATP. ¿Sí? Eso es el ATP, el adenosin trifosfato. ¿Sí? Pueden tomar apuntes o anotar el nombre a un ladito para que tengan el respaldo, ¿no? Vamos a continuar, por favor. También, chicos, no se olviden de seguirnos en YouTube, en la página de Isaac Newton Capacitaciones, donde también podrás encontrar todo el material actualizado, todos los videos y clases respecto a las preguntas de los exámenes de ingreso a la universidad. No te olvides, por favor, de suscribirte y activar la campanita para que tengamos más conocimiento y también para que puedas recibir material actualizado de todo el contenido que vamos subiendo, ¿no? Puedes invitar a tus amigos a ser parte de las páginas oficiales de Apple y Segnuto Capacitaciones para que de esa manera todos vayan juntos a la universidad que ustedes quieran, ¿sí? No se olviden, chicos, de seguirnos en nuestras páginas oficiales, por favor.
Vamos a continuar, ¿no? Aquí tenemos otra pregunta, chicos, de anatomía. ¿Cómo sé que es de anatomía? Vean las respuestas. ¿Qué dicen las respuestas? Tráquea, faringe, esófago, laringe, ¿sí? Esa es una pregunta típica de anatomía. Entonces, este caso, como ven, tráquea, faringe, esófago, laringe, son órganos que están dentro o incluido, por así decirlos, en el tracto o aparato digestivo, ¿no es cierto? Vamos a ver qué es lo que nos menciona el texto para ver qué identificamos. Dice, identifica la estructura que presenta la malformación descrita en el texto. Una de las principales malformaciones congénitas que suele manifestarse a las pocas horas de nacimiento, debido a la dificultad que el bebé experimenta para alimentarse, se conoce como atresia. En esta malformación, el tubo muscular que se comunica directamente con el estómago no se forma correctamente. Bien, esa sería nuestra pista o palabra clave. Tubo muscular que se conecta directamente con el estómago. ¿Cómo se llama el tubo? Obviamente, que va desde nuestra boca, sí, pasa por la faringe, donde se conecta con la tráquea y la laringe, y llega directamente al estómago. Ese tubo se conoce como el esófago, ¿sí? Entonces, como ven, no es nada complicado ni difícil hallar la respuesta correcta. Para estas preguntas son muy sencillas, como pueden ver. Marco entonces la respuesta correcta, el esófago, ¿sí? Todo está, chicos, o la clave está en este tipo de preguntas, en buscar la pista que nos menciona el texto, ¿sí? Siempre el texto te va a proporcionar pistas. No es que te va a dejar a la de Dios, ¿sí? Allá, que el pobre estudiante se defienda como sea. No, el mismo texto te pone pistas o palabras claves. Y de esta manera, nosotros podemos encontrar la respuesta correcta, ¿sí? Una pregunta de un pilotaje que salió, obviamente reciente, como pueden ver, no estaba complicado, ¿sí? Una pregunta de lo que es anatomía del sistema o aparato digestivo, ¿sí? Y ahí pueden encontrar muy fácilmente este tipo de preguntas. Y más que todo, importante sería en este punto que vayan identificando cada una de las partes del sistema o aparato digestivo y qué función cumplen, ¿sí? De esa manera es mucho más fácil y sencillo relacionar el texto con la función de cada uno de los diferentes partes que conforman este tipo de aparatos, ¿sí? No era muy complicado, la mayoría de ustedes, como ven, le atinó a la respuesta, ¿sí? Y es algo muy, muy gratificante. ¿Por qué? Porque eso obviamente es una señal de que estamos avanzando y tenemos frutos, ¿no? A este punto ya tenemos que ir consolidando todo lo que vamos aprendiendo, haciéndolo un solo compendio. ¿Para qué? Para tener la mayor información y de esa manera ir con todas las armas a la guerra, que en este caso sería el examen de ingreso a la universidad, ¿sí? Si me confirma entonces la producción, si hay más preguntas en este caso para poder continuar. Bien, continuemos entonces. Déjenme borrar esto de aquí. Y no se olviden, chicos, por favor, Apple Isaac Newton somos tu mejor opción. Si quieres ingresar a la universidad que tú quieras, elígenos, ¿sí? Créeme, no te vas a arrepentir. Nosotros te garantizamos que nuestra metodología cumple con todas tus expectativas y vas a obtener excelentes resultados. No lo decimos nosotros, lo dicen todos los estudiantes que han pasado por nuestras aulas y que en la actualidad cuentan con un cupo en sus carreras en diferentes universidades, ¿sí? Comprueba nuestros resultados, nosotros tenemos resultados 100% comprobables, garantizados. Nosotros no mentimos porque no tenemos la necesidad de hacerlo. Ven, compara y afirma que todo lo que te decimos es 100% real. ¿Sí? Elígenos. Apple Isaac Newton Capacitaciones, tu mejor opción. Vamos a la siguiente, por favor. Producción me confirma que hay una pregunta. A ver, déjenme ver.
Pregunta de Luis Fernando. ¿Cómo se llama ese órgano que comparten el sistema digestivo y respiratorio? Bueno, no es un órgano el que se comparte. Prácticamente el tracto digestivo y respiratorio está interconectado, por así decirlo. Se conecta en la faringe, ¿sí? La faringe es la que le permite la conexión. Pero lo que tú haces referencia es una pequeña válvula que se encuentra en la faringe, que divide el aparato digestivo del respiratorio. Y la válvula se llama la epiglotis. La epiglotis es una válvula que se cierra cuando nosotros tragamos los alimentos y de esa manera evita que los alimentos terminen en el tracto respiratorio y se vayan a los pulmones, ¿sí? Esa es la válvula, en este caso, que se encuentra en la faringe, la epiglotis, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta y presente, ¿sí? Eso es Luis Fernando. Bien, el texto que tenemos ahí es un texto que nos habla del sistema endocrino. ¿Cómo sé que es del sistema endocrino? Porque aquí me dice cuál es la hormona que permite el desarrollo de la enfermedad. Si es una hormona es porque es del sistema endocrino, ¿no es cierto? Ahora, aquí sí quiero que presten un poquito de atención a esta pregunta. La gran mayoría, y obviamente, lógicamente, puede confundirse en este texto. Dice, el cuerpo reemplaza y repara constantemente el tejido óseo. Sin embargo, la osteoporosis es una enfermedad que altera el proceso y ocasiona que los huesos se vuelvan débiles y quebradizos. Hasta ahí, ustedes tenían la idea de que la hormona obviamente es la calcitonina. ¿Por qué razón? Porque la calcitonina interviene en la absorción del calcio, ¿sí? A nivel metabólico y eso obviamente, si se daña la calcitonina, puede causar la osteoporosis. ¿Por qué? Porque la osteoporosis se causa por el bajo nivel de calcio en los huesos, ¿no es cierto? Pero hay algo más que dice el texto. En los hombres, esta enfermedad se desarrolla cuando la producción hormonal en sus gónadas disminuye o se interrumpe por completo, lo que provoca un riesgo de sufrir fracturas debido al desarrollo de la enfermedad. ¿En dónde se está produciendo el déficit hormonal, como dice el texto, en las gónadas de un hombre? ¿Qué hormona se produce en las gónadas o en este caso en los testículos de los hombres? Es la testosterona. ¿Cuál es entonces la hormona que permite el desarrollo de la enfermedad descrita? La testosterona, chicos. Y sí, es verdad. Aquí nosotros podemos confundirnos. Incluso hasta yo pude haber confundido. Y solo con leer el primer párrafo, no primero, las primeras líneas del texto, de la pregunta, obviamente era la calcitonina. ¿Por qué? Porque la calcitonina tiene la absorción o influye en la absorción directamente del calcio, ¿sí? En nuestro sistema. Pero en la segunda parte, el texto mismo nos menciona que las gónadas de los hombres son las que influyen en el desarrollo de la osteoporosis. Y si se ponen a analizar, hay una enfermedad que los hombres pueden llegar a padecer, que es el hipogonadismo. El hipogonadismo es una afectación directamente a los testículos y a las gónadas de los hombres, que en este caso afecta a la producción hormonal, obviamente la producción de testosterona. Y uno de los efectos que tiene esta enfermedad es que los hombres van perdiendo densidad ósea. ¿Qué quiere decir? Que va disminuyendo el calcio en sus huesos, como ya el nivel de testosterona no está tan elevado. Y recuerden que la testosterona en los hombres juega un rol muy importante porque la testosterona es la que nos ayuda a mantener los músculos y los huesos anchos, que es característico y típico de un hombre, ¿no es cierto? Entonces, cuando se elimina la producción de la testosterona, esto conlleva en que los huesos empiecen a perder masa ósea, empiecen a debilitarse, a perder calcio. Y es una de las causas típicas también de la osteoporosis, ¿sí? En los hombres, la osteoporosis puede ser causada por el hipogonadismo. Entonces, claramente el texto nos menciona que la respuesta correcta es la C, ¿sí? Testosterona. Como bien les digo, obviamente y lógicamente que pudo haber existido un pequeño error ahí, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque todo el mundo eligió la A. Todo dijo, no, es osteoporosis, esos son calcios, esos son huesos, y claramente es la calcitonina. No hay más, ¿no es cierto? Pero si leían bien el párrafo, aquí sí un poquito de cuidado en este tipo de preguntas relacionadas al sistema endocrino. Tienen que leer bien
en dónde se produce el daño prácticamente, y la afectación, ¿sí? Y ahí sabemos qué hormona en este caso es la que se afecta. En este caso puntual, la testosterona, ¿sí? Ojo con estas preguntitas. Dentro de lo que es el sistema endocrino puede jugar a favor y en contra tal vez el texto, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque nos pueden hablar de una cosa y terminar explicándonos que la afectación ocurre en otra. Entonces, en esto del sistema endocrino, cuando se juega mucho con lo que son hormonas y glándulas, tener muy en cuenta en dónde se produce la afectación, por favor, ¿sí? Mucho cuidado en este tipo de preguntas. A ver, la tiroxina, chicos, es la principal hormona que libera la tiroides, ¿sí? La glándula tiroides. Esta glándula tiroxina tiene la función principal de nivelar, por así decirlo, el nivel de sodio que nosotros tenemos, ¿sí? La tiroxina regula el nivel de sodio que nosotros tenemos, que prácticamente es la sal, por así decirlo, ¿sí? Entonces la tiroxina se encarga directamente de eso, ¿sí? Y la otra hormona que me dijeron, ah, la aldosterona igual, es una hormona, ¿sí? Todas las que están ahí son hormonas, o por si acaso, la calcitonina, la tiroxina, la testosterona y la aldosterona. La aldosterona es una hormona, en cambio, que se produce en las glándulas suprarrenales, obviamente las que están encima de los riñones. Esta glándula, la aldosterona, sirve para controlar la secreción del potasio, ¿sí? Y también puede eso intervenir en la presión sanguínea. Entonces, para eso sirve la aldosterona, ¿sí? Para regular o nivelar la presión sanguínea y la secreción del potasio que nosotros tenemos, ¿sí? Si me confirma producción, ¿otra duda, pregunta que tengan los chicos? Por favor, chicos, no se olviden de tomar fotos o capturas de pantalla para que tengan el respaldo de la clase, ¿no? Excelente, chicos. Eso ha sido entonces todo por la clase del día de hoy. Sí, hemos revisado infinidad de temáticas relacionadas a lo que es el examen de ingreso a la universidad. Recuerda, por favor, visitarnos en nuestras páginas y seguirnos en todas nuestras redes sociales. ¿Sí? Apple y Newton Capacitaciones, como una empresa de capacitación, siempre están pendientes, obviamente, en beneficio de todos los estudiantes que quieran ingresar a la universidad. Si quieres formar parte de nosotros, una gran familia, búscanos en redes sociales, ¿sí? Síguenos en todas nuestras redes sociales y ahí vas a encontrar toda la información que va a estar relacionada con el ingreso al examen. Y de esta manera, chicos, nosotros vamos a guiarte en todos los procesos que tú necesitas saber y conocer, ¿sí? De mi parte, chicos, un gustazo haber trabajado con ustedes el día de hoy. Espero que todos ustedes cumplan sus sueños y metas, en este caso, que es ingresar a la universidad. Lo van a lograr, pero obviamente siempre hay que tener la guía adecuada, ¿sí? Si quieres que nosotros te guiemos en todo el proceso y el camino de ingreso a la universidad, sabes qué hacer, búscanos y escríbenos, por favor. Un gusto, chicos, haber trabajado con ustedes. A ver, una preguntita antes de terminar. Puede que de Jocelyn Chassi.
¿Algún problema si no imprimí mi inscripción al examen? No tienes problemas del hecho de que no hayas inscrito tu comprobante de inscripción, ¿sí? Pero obviamente eso era un respaldo de que tú estabas inscrita. Como el examen es online, no te van a pedir la ficha de inscripción impresa, ¿sí? Puedes tal vez, obviamente, descargarte en tu cuenta cuando se habilite, entonces, para que tengas el respaldo, ¿no? Eso no hay ningún inconveniente. Un gustazo, chicos. Nuevamente, les repito y les reitero a todos ustedes, espero que ingresen a la universidad. Todos ustedes son capaces de hacerlo, ¿sí? Un gustazo trabajar con ustedes y nos vemos en otra oportunidad y en otra ocasión, chicos. ¿Sí? No se olviden de seguirnos y compartir nuestras clases de vivo para que más chicos también tengan la oportunidad de, obviamente, ingresar a la universidad. ¿Sí? Chao, chicos, y cuídense.